Abstracciones geométricas. Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas nuevamente a la nueva clase. En la lección anterior trabajamos y fabricamos nuestra biblioteca de piezas y realizamos nuestra primera composición a través de figuras geométricas, que fue el ejercicio de la camioneta. Ese ha sido nuestro primer trabajo en relación a abstracciones geométricas. ¿Qué quiere decir esto? Que ya hemos representado un objeto de manera abstracta, no figurativa, es decir, que no estamos representando exactamente lo que estamos viendo, sino estamos representando cómo se compone el objeto, en este caso a través de sus piezas o formas geométricas. En esta lección, que más bien también es como un trabajo-juego, vamos a seguir trabajando y ocupando los materiales que realizamos en la clase anterior, la biblioteca de piezas, por lo cual si no los tienes te recomiendo que veas el video anterior. Nuevamente vamos a trabajar con un objeto o un juguete a elección. En este caso yo elegí el cohete de Tintín. Les recomiendo que sea un objeto de formas simples de trabajar, que sea también fácil de reconocer sus geometrías, porque lo que vamos a trabajar es a representarlo en sus diferentes vistas. Recuerda que las piezas de tu biblioteca, no importa que no sean del mismo tamaño o color del objeto, porque lo que nos importa son las figuras geométricas que vamos a trabajar. Empecemos entonces a trabajar. Para empezar el siguiente ejercicio vamos a repasar algunas cosas que vimos que tienen que ver con las vistas del objeto que vamos a reinterpretar. Esta es la camioneta que vimos en el ejercicio anterior. Yo me quedé con la vista lateral, que es esta, y desde aquí hicimos la abstracción de formas, ¿no es cierto?, de su abstracción en cuanto a geometrías, con nuestras piezas geométricas. Con este mismo objeto voy a mostrar las diferencias de vistas. Por ejemplo, vista lateral, ya esto lo tenemos definido y lo hicimos en el dibujo anterior. Aquí tenemos una vista que es de frente, ¿no es cierto? Y aquí cambia la vista, las ruedas ahora ya no se ven las cuatro, sino que se ven solo las dos frontales. Vemos los focos delanteros, vemos todo el frontis de la camioneta. Los espejos ahora aparecen y se asoman si se ven dentro del cuerpo de la camioneta. Y si lo giro, vuelvo a tener la misma vista que teníamos antes, pero nada más que espejada. Es decir, ahora de nuevo aparecen las ruedas como circunferencias, aparecen los vidrios laterales, las puertas, y es exactamente esta misma vista, pero como mirada a través del espejo. Desde atrás de la camioneta nos da de nuevo la misma vista en cómo se ven estas dos ruedas, esta vez las posteriores. Vemos la parte trasera de la camioneta, ¿no es cierto? Lo que veíamos aquí como un lateral, que es esta aleta trasera, que la interpretamos nosotros con un triángulo. Aquí la vemos ya que aparece como un elemento que atraviesa todo el ancho de la camioneta, si se fijan. Y luego vemos al fondo la cubierta del techo de la camioneta. Esas son las vistas frontal, desde atrás, lateral 1 y lateral 2. También tenemos otras vistas que sería cuando lo veo desde arriba. Entonces aquí, si nos fijamos, ya no vemos las ruedas, vemos el techo, la cubierta trasera y el capó. Pero el parabrisas, al ser inclinado, también lo percibimos desde arriba. Si giramos, digamos, estaría mirándolo desde abajo. Entonces, con la camioneta vamos a ver rápidamente un ejercicio de entender cuáles son sus vistas. Esta es la vista que trabajamos anteriormente, que habíamos dicho que es la vista lateral. La vista frontal sería esta. Es como si estuviéramos enfrente de la camioneta y estuviéramos viendo su frente. Voy a dibujar pequeño, pero es para entender nada más una abstracción general de esta vista. Es decir, veo las ruedas,
las ruedas, que ahora son dos rectángulos. Veo la estructura frontal del parachoque, ¿no es cierto?, con los focos. Aquí aparecen pequeños focos también. Vemos el parabrisas con el frontis de los espejos. Cuando hablábamos de vista lateral, me cambia la estructura y lo que veo, porque esto ya lo habíamos más o menos dibujado con las geometrías cuando hicimos el trabajo anterior. Circunferencia y circunferencia. Y aquí teníamos unos triángulos, ¿cierto? Quiero marcar la diferencia de cómo se observan las geometrías de las ruedas. Si yo lo veo lateralmente, son dos circunferencias. Al verlo de frente, ya no se entiende como circunferencia, sino más bien son dos rectángulos. Esta es mirando, llamémosle lateral 1 o lateral izquierdo, y vista lateral derecho es lo mismo, pero esta vez en el otro sentido es como una especie de espejo. Cuando lo vemos por el lado posterior, nuevamente tenemos las mismas dimensiones en cuanto, por ejemplo, a ancho de la vista frontal. Si se fijan en las laterales, el camión tiene esta extensión de largo al dibujarlo, y cuando lo dibujamos en frontal o trasero, mantiene también las mismas proporciones. Las ruedas, nuevamente, no las veo como circunferencias, sino más bien como rectángulos. La aleta posterior, y no se alcanza a ver mucho, pero esta es la cubierta. Aquí tenemos vista frontal, vista lateral izquierdo, derecho y vista posterior. ¿Qué otras vistas tenemos de la camioneta? La desde arriba, ¿no? Desde arriba y desde abajo. La vista desde arriba es como que yo lo estuviera mirando desde este punto, desde arriba. O sea, veo esto. Y la vista desde abajo es al revés, como que yo estuviera debajo de la camioneta. Es decir, voy a ver esto. También podemos hacer entonces una abstracción de qué estamos viendo cuando lo vemos desde arriba y desde abajo. Este largo debería ser el mismo que este, porque estamos dibujando la camioneta desde el parachoque delantero al parachoque trasero. Debería ser la misma dimensión. Ahora lo estamos dibujando al ojo, así es que no necesariamente va a quedar igual. Identifico, si se fijan aquí, aparece el parabrisas. Alcanzo a verlo porque el parabrisas está diagonal. Entonces se alcanza a ver la proyección del parabrisas, se alcanzan a ver también las líneas de los espejos. Recuerden que estamos mirando así. Algo se alcanza a ver también de las puertas o de los vidrios laterales, porque la techumbre es más angosta que este ancho. Y vemos la aleta posterior. No vemos las ruedas. Prácticamente no se ven, sobresale ahí un poquito, pero las ruedas no se ven desde esta vista. Es esto, es como un gran rectángulo lo que estamos identificando. Por el otro lado, si lo vemos desde abajo, decíamos, lo que sí veo, o casi lo único que veo en realidad son las cuatro ruedas, pero tampoco las veo como circunferencias, sino que las veo como rectángulos nuevamente. Entonces mantenemos el ancho y es más o menos esto
mi vista desde abajo. Esta sería vista desde arriba y vista desde abajo. Entonces, mi objeto, en este caso la camioneta, yo lo puedo abstraer y miren cómo cambian en cuanto a las geometrías a través de 6 vistas. Vamos a ver ahora cómo sería el ejercicio de las vistas con otro elemento, otro objeto, en este caso el cohete. Voy a intentar representar a través de las geometrías que componen el cohete. Tenemos un triángulo identificado en la punta superior. El cuerpo sería un rectángulo. Hacia la base del cohete identifico que no es exactamente un rectángulo, puede ser más bien un trapecio. Y el eje central, vemos en un primer plano la pata. En los laterales tenemos las otras 2 patas de apoyo. Media circunferencia de base, un triángulo que sostiene ese apoyo y las aletas. Si se fijan, en la pata central no veo de la misma manera como cuando veo las patas laterales, que yo veo prácticamente todo el perfil de esa pata. Aquí solamente veo esta línea, que yo entiendo que es esta pata que está llegando a este punto del cohete, que en realidad es un cilindro, ¿no es cierto? Bien, esta sería la primera vista que identifico con las 3 patas, pero decíamos con la pata central en un primer plano. Esta vista yo la giro y la vista que sería diferente sería con la pata atrás. ¿Cuál sería la diferencia con el mismo dibujo? Que aquí hay una diferencia en cuanto a la base del eje central de la nave del cohete, que ya no tengo esta línea, que era la de la aleta de esa pata, porque ahora esta pata pasa hacia atrás y solamente la identifico detrás del cohete, de la nave central del cohete. Pero sí sigo viendo la base y la triangulación. Después aparecen las patas laterales, que prácticamente se ven exactamente igual. Y la de al lado, que me va a quedar un poco aquí chocando, pero la punta es exactamente igual. Entonces, el gran cambio es este punto. Este punto. Que esta pata está al frente y aquí la pata pasa atrás. Y este sería mi primer plano, estas 2 patas. En este sentido, estas 2 patas laterales quedan detrás de la pata central. Esa sería la diferencia. Entonces, efectivamente, decíamos que aquí veo la base del cohete limpia. Si la miro así, con la pata al centro, ya la base aparece como cortada, ¿no? Porque aparece esta línea en el centro, que es esta. Otras vistas que nos permite el cohete sería una vista, decíamos, desde arriba o desde abajo. Miren desde abajo qué interesante, porque es completamente distinta de la figura que estamos viendo de las vistas laterales, sino que identifico circunferencias, que son las 3 patas de apoyo, y una circunferencia un poquito más pequeña, que es la base de la estructura central de la nave del cohete. Si lo miro bien, esa circunferencia de la base se va
se va ensanchando, ¿no es cierto?, hacia la punta. Entonces veo como un poquito más atrás, es como que viéramos esto, otra circunferencia alrededor de la base, del fondo del cohete. Esta sería la vista desde abajo del cohete, o sea, mi primer plano son las tres patas. Lo giro y vamos a ver una vista desde arriba del objeto, del cohete, que prácticamente es la misma vista que estamos viendo desde abajo, pero hay diferencias, ¿no es cierto? La primera diferencia es que aquí ya identifico que hay una punta, que cuando la vemos por detrás la punta no está, es solo la circunferencia, o sea, aparece ahí un punto que es la punta que es esta de aquí, ¿no es cierto? De la estructura de la cabeza de la nave. Y luego seguimos teniendo las tres circunferencias. Si se fijan, ahora las aletas aparecen por delante de esta circunferencia. Y de nuevo identifico entonces que hay un punto, que es cuando terminan estas triangulaciones, que son más bien piramidales si la vemos en tres dimensiones, pero en dos dimensiones son triángulos que terminan en punta. Esas puntas, cuando lo veo desde arriba, yo ahora estoy viendo la vista desde aquí. Aparecen esos puntos. Y nuevamente la base de la estructura del cohete es un poquito más ancha, que algo identifico. Se alcanza a ver. Desde aquí aparecen las patas. Perdón, desde aquí. Ahí me equivoqué, eso no es. Desde este punto. Y ahí tendríamos entonces la vista desde abajo. Esta sería la vista desde arriba. Es como si yo estuviera mirando. Esta vista desde arriba es como si yo estuviera mirando desde aquí, ¿no es cierto? Y la vista desde abajo es como si yo los estuviera mirando desde aquí abajo al cohete. Y las vistas frontales o laterales, en este caso decíamos que daba igual porque no es que tenga un frente, al ser de una estructura más bien cilíndrica. Una vez que tengamos el objeto escogido, en este caso yo les decía que había escogido el cohete porque me parece muy interesante y simple en la conformación de sus geometrías. Además, me gusta mucho que sea a un solo color, más el blanco. Y también por lo interesante que es al revisar sus vistas, cómo cambian desde lo lateral a la vista desde arriba o desde abajo. Entonces ya estamos listos para empezar el primer desafío juego. Para eso, lo primero es que tengamos nuestras piezas ordenadas, organizadas en la mesa de trabajo y la vista elegida, con qué vista vamos a empezar. Yo voy a empezar con esta vista frontal. Bien, aquí tengo terminada entonces la vista frontal del cohete, configurado solamente con las piezas geométricas que tenía recortadas, cuadrados, rectángulos, circunferencias, medias circunferencias, etc. Voy a seguir ahora trabajando con la vista desde abajo o desde arriba.
Si se fijan, prácticamente necesito los mismos elementos para hacer la vista desde abajo o desde arriba. La gran diferencia la puedo hacer dibujando las líneas, porque no tengo recortadas franjas, así que voy a ocupar líneas para hacer la diferencia, pero prácticamente es lo mismo y necesitaría dibujar líneas y puntos para identificar lo que habíamos visto en nuestro dibujo, que son los puntos donde empiezan las triangulaciones. Mientras yo termino, los invito a ustedes a que trabajen con sus elementos. Lo pueden ir primero a hacer de manera de bosquejo y luego lo podemos pegar en un fondo. Bien, he terminado el ejercicio y para finalizar lo he pegado en una base. En este caso, una hoja de blog puede servir, por ejemplo. Y lo que estoy mostrando aquí es la vista lateral, que es esta vista. Y las otras dos vistas son la vista desde arriba, que es esta, y la vista desde abajo, decíamos así. La gran diferencia, que es bastante sutil, pero es importante que aparezca en el dibujo, es que desde arriba veo los puntos concéntricos del cono, la punta del cohete y de las tres patas, estas puntas. Entonces aparecen dibujadas en los centros de estas circunferencias como los puntos y también en la punta. Aparece también dibujado un contorno blanco que sería el cuerpo de la nave, que es un poquito más ancho que la punta que veo de arriba del cono del cohete. Y aparecen las aletas dibujadas que nacen desde el cuerpo del cohete hasta el punto central de la circunferencia, que sería esta punta del cono. Esta punta. Hasta aquí llega, en el centro, si se fijan, de la circunferencia cuando lo miro desde arriba. Es lo que aparece dibujado aquí. Y en cambio, desde abajo, es más simple porque solamente veo las circunferencias, la circunferencia de la base central y, si se fijan, en este caso las aletas de las patas no llegan al centro porque no tengo aquí un cono, una vista de un cono. En este caso, en la vista de atrás, solamente aparecen las líneas, que son las aletas, que van desde el perímetro de la circunferencia. Si se fijan, de perímetro a perímetro, no llegan a un punto central, que es lo que nos pasaba en esta vista. Esa sería la gran diferencia. Entonces aquí la línea no llega al punto, no llega al centro. Es desde el borde de la circunferencia. 1. Ya tengo entonces las tres vistas de mi objeto representadas. Las he pegado en un fondo, en una base, y además le he puesto el rótulo o el título de cada vista. ¿Qué aprendimos en este trabajo? Aprendimos a hacer una abstracción de un objeto basándonos en sus formas geométricas y además a representar un objeto de 3 dimensiones en un dibujo de 2 dimensiones, porque recordemos que los dibujos son representaciones en 2 dimensiones. Pero esta vez, además, mostrándolo desde sus distintas vistas. Los invito entonces a nuestra próxima clase, Ilustra Juego.